El Táchira goza de paisajes únicos y mágicos, pero al caer la noche, la oscuridad da paso a voces ocultas en el tiempo que desean relatarnos sus historias. Táchira, mitos y leyendas. Mi nombre es José Poveda. Mi historia comienza como todos los días. Me levanté a las 5 de la mañana mientras me lavaba los dientes y me bañaba, escuchaba Radio Mundial, cosa que es ya costumbre en mi hogar, y mientras mi esposa impregnaba la casa con el aroma de café recién colado. Después de desayunar, me despedía de mi compañera de vida y abordé mi taxi con el que todos los días llevaba el pan a nuestro hogar. Vivimos en el barrio Alianza en San Cristóbal. Mientras me desplazaba por la avenida Rotaria a la altura de un famoso supermercado de la ciudad, un joven a lo lejos hacía señas con su brazo para que me detuviera. En ese instante me detuve. El joven se acerca a mi ventana y me pide que lo lleve hacia el hospital central. Aquel muchacho vestía un pantalón azul y una chaqueta de jean muy desgastada y botas deportivas rojas algo sucias. Parecía tener entre 20 o 22 años. Llevaba un bolso marrón y supuse que era estudiante. Él abordó el auto, se sentó en la parte trasera, así que sin darle mucha importancia a lo antes mencionado encendí mi vehículo y comencé a conducir en dirección al hospital pasando por el terminal de San Cristóbal. Minutos después observo por el retrovisor al muchacho, quien se encontraba sentado al lado derecho junto a la puerta con su mirada triste, fijada a su ventana. Me preguntaba, ¿qué le pasará? Así que inmediatamente le pregunté, ¿se encuentra bien, joven? Él volteó muy sutilmente hacia mí y con voz muy pausada respondió, no pude despedirme de mi mamá, ya no podrá verme graduar de ingeniero. En ese momento sentí tristeza y compasión por aquel joven. Nunca he sido muy bueno consolando a las personas, así que decidí callar y seguir conduciendo. Minutos más tarde, ya acercándonos a nuestro destino, el joven me indica que lo deje por la entrada a la morgue, lo cual hice. Al estacionar, el joven baja dejando la puerta entreabierta, se acerca a mi ventana y me dice, voy a buscar a mi hermana para que le pague, señor. Le dije, está bien, aquí le espero, y deseo que Dios te dé fuerzas y resignación. El joven me miró, sonrió muy sutilmente mientras sus ojos se llenaban de lágrimas respondiendo, gracias. Así que empezó a caminar hacia la reja que da acceso a la entrada de la morgue y poco a poco vi cómo se alejaba. Sentado, pensaba en cómo debía sentirse ese muchacho, cuando en un momento observo mi reloj y ya habían transcurrido 20 minutos desde que se fue. Me pareció mucho tiempo, así que bajé de mi vehículo en búsqueda de aquel joven. Entré a la morgue, me preguntaba si me había robado o si le pudo haber pasado algo. Al llegar a la sala de espera de la morgue, habían un grupo de personas, entre ellos muchos jóvenes, los cuales lloraban desconsoladamente, y hacia el otro lado de la sala, una señora quien estaba sentada en una banca acompañada por otros adultos quienes la consolaban y recostada sobre los hombros de una jovencita de aproximadamente unos 18 años. Sentí una tristeza enorme, pero solo quería cobrar mi dinero e irme de ahí. De pronto sentí un escalofrío que recorría todo mi cuerpo. En ese instante una enfermera se acercó y me preguntó, ¿es usted familiar de David Rojas? A lo cual respondí, no. La enfermera entonces me pregunta si buscaba a alguien. Yo le respondí que buscaba a un joven, describí cómo era y cómo vestía con todo detalle, e inmediatamente la joven que sostenía a la señora que se encontraba en la banca me miró. Su rostro expresaba sorpresa, se levantó y lentamente se acerca a mí preguntándome, ¿hace cuándo lo viste? Yo le contesté que lo había traído en mi taxi hasta aquí. Ella soltó en llanto. Yo no entendía qué pasaba, pero en el fondo una idea empezaba a brotar en mi cabeza, aunque descabellada, pero iba tomando más fuerza en mi mente. Le pregunté a la muchacha con temor a que mis sospechas fueran ciertas qué pasaba, por qué lloraba y por qué las pregunta. Ella respondió, nos llamaron hace unas horas que mi hermano David murió en la madrugada de hoy. El autobús en el que viajaba sufrió un aparatoso accidente a la altura de la Troncal 5. El cuerpo de mi hermano llegó a la morgue media hora antes de que tú llegaras, y la descripción que usted me acaba de dar coincide con la de mi hermano.
La noche antes de viajar él nos envió una foto en la que aparecía con la ropa que usted describe. En ese instante quedé petrificado, y sin poder decir una sola palabra. Temblaba incrédulo que esto me estuviese sucediendo a mí, mientras procesaba todo lo que estaba pasando. Recordé que aquel joven llevaba un bolso marrón el cual no le vi cuando se fue. Ese detalle se lo comento a la joven, la cual me pide que vayamos al auto a revisar. Tembloroso y desconcertado salí con la jovencita hasta donde se encontraba mi auto. Pude ver que la puerta por donde ese muchacho se bajó estaba entreabierta. Mi mano temblorosa tomó la manilla y abrí lentamente. En ese instante quedé helado. Frente a nosotros estaba en el asiento aquel bolso marrón. Rápidamente la muchacha tomó el bolso, lo abrió y en su interior habían algunas cosas. Ella sacó un cuaderno que decía: José David Rojas Chacón, segundo semestre de Ingeniería Industrial. Ella colgó el bolso en su hombro, metió su mano en su bolsillo y sacó un billete el cual colocó en mi mano. Me miró con tristeza mientras que una leve sonrisa aparecía en su rostro, me abrazó y me dijo gracias. En ese instante se devolvió a la morgue. Me senté dentro del auto por unos minutos reflexionando y tratando de entender lo sucedido. Y les confieso, ya han pasado unos años de esta experiencia y nunca he podido entender por qué me pasó. Pero solo espero que David esté en paz y le haya dado fuerzas desde donde esté a sus seres queridos. Gracias por contar mi historia.